Soy Thiago Rodríguez, internacionalista por la Universidad Católica de São Paulo, con una tesis de maestría y doctorado también por la Universidad Católica de São Paulo y por la Universidad La Sorbonne Nouvelle en París. Soy profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro y el coordinador del posgrado en Estudios Estratégicos en esta misma universidad. Mis temas de investigación son basados en el tema de narcotráfico y seguridad en América Latina y hoy estoy involucrado en temas de la militarización de la seguridad pública en Brasil, el papel de los militares en el combate al narcotráfico desde una perspectiva comparada entre Brasil, Colombia y México. En la academia o en la vida académica muchas veces son los temas que nos eligen, ¿no? Y eso pasó conmigo y pasó con mucha gente. Yo trabajo los temas de narcotráfico y seguridad, pero empecé a preocuparme con esa cuestión hace mucho ya, más o menos 20 años, cuando era estudiante del pregrado en Relaciones Internacionales en Brasil. Y me involucré en un tema, un grupo de investigación sobre el Cono Sur y me quedó y me tocó investigar una cuestión del lavado de dinero y el narcotráfico entre Brasil, Uruguay, la Argentina y Paraguay. Nunca había intentado o nunca me había presentado esos temas. Sí me interesaba mucho las cuestiones de seguridad, pero yo tuve en los años 90 una formación pero muy tradicional en relaciones internacionales. O sea, las teorías tradicionales, teorías liberales, realistas y todo lo que tocaba a temas de seguridad, en general era presentado para mí por mis profesores como para ser estudiado por las perspectivas de los realistas. O sea, era algo muy cerrado en temas de combate o de conflicto entre estados. Entonces, cuando me interesé por el tema de narcotráfico, quedé con una duda inmensa. ¿Cómo estudiar un conflicto? Narcotráfico involucraba, ponía en movimiento muchos conflictos, pero con instrumentos teóricos que eran estatales o que tomaban en cuenta solamente el Estado, las fuerzas del Estado, etc. Fue ahí, en aquel entonces, que me acerqué a un profesor, un politólogo, Edson Passetti, que siguió siendo mi coordinador y orientador en las tesis que hice después, y que me presentó a una otra mirada, una mirada desde el filósofo francés Michel Foucault. Eso me ha permitido, ¿no?, estudiar un tema que involucra actores estatales, actores no estatales, temas de seguridad pública, temas de salud pública, temas de control de las poblaciones, temas internacionales y temas nacionales, indo más allá, o yendo mucho más allá de la separación entre política doméstica y política exterior, que es la base de las teorías tradicionales de relaciones internacionales. Con eso yo pude avanzar en mi tesis de maestría sobre la producción del tema de las drogas como un problema, ¿no? Entonces, es decir, que se asumía en aquel entonces que las drogas psicoactivas, no eran un problema en sí misma, pero hubo un proceso de construcción de algunas de esas drogas desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX como problemas de seguridad, problemas de salud pública y problemas, bajo todo y principalmente problemas de rechazo moral. Empecé a desarrollar un marco analítico, un marco teórico bajo influencia de las sugerencias metodológicas de Foucault, de la genealogía del poder, y mezclando con algunas teorías más contemporáneas de relaciones internacionales, como los constructivistas y los post-estructuralistas, y eso todo me ha permitido desarrollar algo un poco más original, que terminó con la tesis doctoral sobre el tema de la guerra a las drogas, poder, política, anarquía, Estado, conflicto, ¿no? Entonces hubo una complementación entre mis investigaciones doctorales, mi investigación anterior, y a la verdad fui llevado a desarrollar un proyecto teórico, metodológico, no porque quería antes ser un teórico o porque me gustaba ser un teórico de relaciones internacionales, sino porque me faltaban los instrumentos teórico-analíticos para analizar lo que yo quería, que era el narcotráfico. Era un tema no solamente nacional, era un tema al mismo tiempo nacional, internacional, transterritorial, y todo eso necesitaba, y yo estaba convicto que necesitaba de instrumentos, de herramientas diferentes. Entonces, por fin, en la tesis doctoral que terminé en París, me acerqué no solo de Foucault, que ya caminaba con él, pero también de un otro autor, Pierre-Joseph Proudhon,
un anarquista, un filósofo político muy importante del siglo XIX, y a partir de eso he desarrollado una mirada que he llamado de mirada agonística. El tema agon, en griego antiguo, significa combate, pero no el combate necesariamente letal, sino que toda la vida está marcada por el enfrentamiento entre el yo y la alteridad, entre distintas ideas, entre distintas perspectivas, etc. Eso me ha posibilitado desarrollar una mirada, que es una mirada analítica, que ha permitido una composición de análisis para ese marco teórico para el análisis de las políticas de drogas. Entonces caminé más allá de la prohibición o de los estudios sobre la prohibición de drogas para intentar entender cómo se mezcla temas de salud pública con temas de moralidad, con temas de seguridad pública, temas de seguridad nacional y temas de seguridad internacional. 5 niveles analíticos que desde mi perspectiva se pueden aplicar para comprender la formación de las políticas de drogas y sus cambios, porque es un marco analítico que desde mi punto de vista es dinámico, o sea, se puede aplicar en el marco histórico, caminando para saber lo que se pasa en los estados y desde una perspectiva comparada. Por eso me interesa, sí, circular por América Latina, a incluir parcerías, convenios y conversaciones con colegas, con investigadores de todos los países posibles de América Latina. Ya he lanzado en colaboración con colegas libros sobre el tema, un libro que salió en México, otro que salió por Springer, una editorial en inglés, más o menos sobre el mismo tema, o sea, las políticas de drogas en Latinoamérica y el Caribe desde un punto de vista histórico-analítico, ¿no? Entonces, para entender cómo se ha construido ese problema de las drogas, hay que asumir que las drogas no son un problema, no hay una ontología, o sea, una esencia de las drogas como un problema o como una cuestión, sino un proceso muy complejo y que marca más o menos 100, 120 años en todo el mundo y en las Américas en especial, y es un problema que está caminando, es un problema que para nada está resuelto. Para algunas drogas como la marihuana hay avances inmensos, hay grandes avances. Para otras drogas como la cocaína, el crack o la heroína sigue la misma lógica, la misma racional de la prohibición, ¿no? Y eso con cambios también entre países. Brasil es un país muy conservador y otros países en Latinoamérica, incluso Colombia, están avanzando en temas legislativos porque han sufrido mucho y por muchas décadas los efectos de la llamada guerra contra las drogas, la War on Drugs, que fue lanzada por los Estados Unidos, pero que para nada es una exclusividad americana o gringa, ¿no? Nuestros países, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, etcétera, han adoptado con grados distintos a esa lógica de la guerra. Entonces, salir de ese punto de la guerra y caminar por una otra mirada nos exige un esfuerzo, porque es un esfuerzo histórico para comprender los procesos, comprender sus particularidades, comprender también sus diferencias y especialidades y comprender cómo podemos marchar juntos para cambiar, de un lado, un marco legal internacional que regla y que intenta conducir los temas de las drogas, y después los marcos nacionales. Entonces, puedo decir, en resumen, que mi trabajo es un trabajo que está a la vez en el campo teórico, metodológico y en el campo empírico. En el campo teórico, metodológico, analizando los temas clásicos de las relaciones internacionales, la guerra, la paz, la política, el Estado, la anarquía, el orden, pero por una otra mirada, que no es la mirada desde la filosofía política tradicional de los liberales o realistas y las teorías clásicas de relaciones internacionales. Y por otro lado, una aplicación empírica de esos conceptos o de esos marcos teóricos analíticos para comprender un fenómeno como el narcotráfico, que es tan plural, tan dinámico y que sí, está marcando toda la vida y todos los caminos y las miradas y el destino de nuestras sociedades en Latinoamérica y en el continente americano, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, y en mi perspectiva es una perspectiva propiamente latinoamericanista, y estoy acá en Colombia participando de eventos que tienen que ver con esa mirada integrada que es tan necesaria para comprender un fenómeno tan complejo.